Bienvenidos. Bienvenidos a este nuestro foro de participación ciudadana. Les agradezco el que se hayan conectado, agradezco a nuestros expertos y a nombre de la Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende, pues les doy la más cordial bienvenida. Haremos una pequeña introducción respecto a la participación ciudadana. ¿Es posible influir en lo que pasa en nuestro municipio a través de la participación ciudadana? Podemos pasar de la democracia de representación a la participación directa de los ciudadanos en las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el suministro de agua, luz, recolección de basura, transporte público, seguridad pública, pavimentación de calles, banquetas. Este 6 de junio, San Miguel de Allende eligió a un nuevo alcalde. Y la pregunta es, si está dispuesto a que la ciudadanía lo acompañe de cerca en las funciones inherentes al gobierno y a la toma de decisiones. Existen mecanismos establecidos en la ley y otros instrumentos legales para que los ciudadanos podamos influir en las decisiones que nos afectan día con día. Tenemos, los ciudadanos, el derecho a ser escuchados por nuestros representantes, ya que nosotros los elegimos y tendrían que darnos cuenta de las decisiones que toman en nuestro nombre. Hoy, 9 de junio del 2021, damos inicio al foro Participación Ciudadana. Les quiero presentar a los expertos que muy amablemente nos acompañan y damos inicio dándole la bienvenida a Leonel Fernández Novelo. Estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano, donde dirige proyectos sobre rendición de cuentas. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches a todos. ¿Cómo están? Un segundo, creo que no estamos, el audio no está saliendo. Un minuto, están haciendo las pruebas y creo que no está saliendo el audio. Perdón. Ok. Listo. ¿Repetimos? Ok, vamos a repetir. Bienvenidos a nombre de la Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro foro. Este es nuestro cuarto foro de participación ciudadana. ¿Es posible influir en lo que pasa en nuestro municipio a través de la participación ciudadana? Podemos pasar de la democracia de representación a la participación directa de los ciudadanos en las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, suministro de agua, luz, recolección de basura, transporte público, seguridad pública, pavimentación de calles y banquetas. Este 6 de junio, San Miguel de Allende eligió a su nuevo alcalde. Y la pregunta es, si el gobierno está dispuesto a que la ciudadanía lo acompañe de cerca en las funciones inherentes al gobierno y a la toma de decisiones. Existen mecanismos establecidos en la ley y otros instrumentos legales para que los ciudadanos podamos influir en las decisiones que nos afectan día con día. Tenemos los ciudadanos el derecho a ser escuchados por nuestros representantes, ya que nosotros elegimos y tendrían que darnos cuenta de las decisiones que toman en nuestro nombre. Hoy, 9 de junio del 2021, damos inicio a nuestro foro de participación ciudadana y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado experto. Él es Leonel Fernández Novelo, estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es director de Incidencia en Política Pública en el Observatorio Nacional Ciudadano, donde dirige proyectos sobre rendición de cuentas. Ha desarrollado un modelo de capacitación y certificación para observatorios locales para organización de la sociedad civil. Y el tema de Leonel, estamos enfocados a transparencia. Leonel, bienvenido, gracias, adelante. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo y buenas tardes a todos los compañeros ponentes, a los expertos con los que vamos a estar platicando el día de hoy. Me tocó platicar sobre transparencia y participación ciudadana. Hay muchas veces que el tema de transparencia suena como una de las píldoras mágicas que llevan a que una democracia sea lo que es, que es una de las herramientas, de las prácticas que permite que los regímenes sean democráticos y que sean democráticos de una forma liberal. Pero a veces hay cierta confusión sobre qué debería de ser un gobierno transparente y más bien parece que esta confusión está muchas veces en quienes tienen que ser transparentes. Casi siempre va muy de la mano el término de transparencia junto con otros dos términos que utilizamos casi a veces hasta indistintamente, el tema de rendición de cuentas y el tema de acceso a la información. Sin embargo, transparencia engloba
mucho más allá de solamente hacer disponible la información a las personas o poder evaluar el trabajo de las autoridades a partir de cuáles son sus objetivos. Transparencia, y como me gusta platicarlo, y ahora sí que tomando en cuenta las elecciones, es una de las herramientas básicas que permite separar lo político de la función pública, de las instituciones. Y lo que determina que es un país, a manera de paréntesis, un país que sea genuinamente democrático, que sea capaz de trascender a sus políticos y que independientemente de que tengamos actores, luchadores, futbolistas en los puestos de gobierno, y que las instituciones realmente sólidas y que puedan mantenerse durante diferentes periodos de gobierno, es precisamente esta transparencia. Pero ¿qué es la transparencia? Y sobre todo en un sentido de instituciones políticas. No solamente es poder publicar la información que sucede. Hay muchos gobiernos con los que nos ha tocado trabajar, particularmente en el tema de policía o en el tema de ministerios públicos, que es en el área en el que más me desenvuelvo, que consideran que ya son transparentes por el solo hecho de haber tenido una página donde están publicando datos. Eh, Lamentablemente muchas veces esto no es suficiente por varios sentidos. Lo que nos ha sucedido y parte de los ejemplos que hemos tenido es que de entrada estos datos son muy poco trabajables, muy poco entendibles por la mayoría de la población, y a pesar de que están cumpliendo con la ley de hacer públicos ciertos documentos, cierta información, esta información no es del todo útil para lo que los ciudadanos queremos, que puede ser evaluar a las autoridades, poder tener un voto más informado, poder hacer nuestro ejercicio democrático, de hacerlos rendir cuentas, pero también tomar decisiones en nuestra vida diaria. En particular, el tema de seguridad es un tema donde deberíamos de ser muy transparentes, porque de eso determina las rutas que tomaremos en las noches a nuestra casa, a qué escuela podemos meter a nuestros hijos, si es seguro o no salir en ciertos parques. En medida de que la autoridad es transparente, no solamente con la información, pero también con las políticas públicas que está llevando a cabo, pues la población A se va a sentir más segura en este caso, o mucho más confiada en sus autoridades en los diversos temas, en educación, en salud, va a tener mucho mayor confianza de saber que el servicio público que están obteniendo es un servicio que vale la pena, que es seguro. Y otro ejemplo muy puntual es el tema, en este caso, de las vacunas, por ejemplo. Y esto va a permitir que nuestra democracia sea mucho más enriquecida, que las elecciones cada vez sean con un voto mayor informado, pero sobre todo que los siguientes gobiernos puedan tener la mayor cantidad de información para mantener las políticas públicas de una forma adecuada. Tal pareciera que en muchas circunstancias esta parte de transparencia es una obligación burocrática que tienen las autoridades, en donde seleccionan a alguno de los de servicio social o de los meritorios, en el caso de los ministerios públicos, para que llenen estos trámites que piden las instituciones relacionadas con transparencia. Sin embargo, poco hemos visto que están realmente comprometidos con un ejercicio transparente de la autoridad. Eh, Desde la sociedad civil y desde la participación ciudadana, pareciera que es un trabajo de doble vía. Por supuesto que las organizaciones y en general la ciudadanía nos servimos de esa transparencia para poder realizar recomendaciones, realizar evaluaciones, tomar decisiones, como ya mencionamos, pero en un país, en una democracia que todavía se está desarrollando, que va mejorando con el paso de los tiempos, es muy importante que la ciudadanía también trabaje para lograr esta transparencia, que se alíe con las autoridades para demostrar cómo este uso de la información puede ser incluso positivo para el propio ejercicio de las funciones. Un ejemplo muy puntual. En nuestro país, la policía, a diferencia de otros países, no es aquella la que investiga los delitos. Son los ministerios públicos los que tienen esta capacidad de iniciar denuncias, de captar la información, y la policía prácticamente su función es disuadir y estar en la calle patrullando, teniendo este efecto más bien reactivo que preventivo. Muchas veces la información con la que tendrían que trabajar los policías proviene de estas denuncias, de la información que damos las víctimas o los ciudadanos ante los ministerios públicos. Características de los horarios donde suceden los delitos, de los posibles victimarios, de las posibles víctimas, prácticamente las respuestas a qué, cómo, cuándo y dónde sucedió. Con toda esta información, las policías tendrían una mayor capacidad para determinar cuáles son las mejores estrategias para poder diseñar políticas de prevención, para poder adelantarse a que estos delitos sucedan y poder realmente ser una policía proactiva que resuelva problemas. Sin embargo, esta falta de transparencia que muchas veces sucede en nuestro sistema, principalmente el de justicia, evita que los mismos ministerios públicos puedan compartir información con otras policías porque se considera que es información o reservada o en otras ocasiones ni siquiera tienen los sistemas adecuados para poderla registrar.
parte de lo que hacemos como sociedad civil en el observatorio y parte de la chamba que nos toca desde este lado de la trinchera para trabajar codo a codo con las autoridades, es poder ayudarlos a entender que esta información debe ser útil para la toma de decisiones, para la construcción de políticas públicas, que un gobierno transparente lo que hace no solamente es publicar información en algún portal, sino utilizar esta información y dejar abierto al público la forma en la que está utilizando esta información para a partir de ahí poder hacer evaluaciones, poder hacer recomendaciones, eventualmente enmendar políticas que no sean tan exitosas o replicar aquellas que sí lo sean. La única forma de que tengamos un avance más en la democracia, que realmente entendamos este concepto de transparencia, va a ser en el momento que realmente se empiece a definir un sistema de compartir información de tal forma que permita esos objetivos, que sea encaminada a lograr objetivos y no solamente porque no lo exige la ley o no lo permite la ley. Por supuesto que es un paso para convertirnos en una democracia establecida, en una democracia desarrollada, pero sin duda no se puede entender solo de un lado. Hay mucho trabajo que nos toca hacer también a la ciudadanía. Podemos hacerlo desde la parte organizada, trabajando en proyectos muy específicos con algún área de gobierno. En todas las áreas que podamos nombrar, se va a requerir hacer ese trabajo de transparencia, de no solo publicar, sino de realmente hacer útil la información, desde los procesos de cómo se genera, cómo se diagnostica, cómo se implementa, cómo se lleva a cabo y al final cuáles son los resultados de las políticas públicas. O también desde la ciudadanía, haciendo solicitudes de información, estando al pendiente, exigiendo a nuestros representantes, conociendo a los diputados, a los regidores y exigiendo esta información. No solamente por exigir, no solamente por ejercer un derecho que es válido, pero no solo por ello, sino con el objetivo de tener una mejor claridad de cómo está funcionando nuestra administración pública. Sin más, este es mi primer comentario. Adelante con cualquier comentario o pregunta. Creo que estás muteada, Nuria. No te alcanzamos a escuchar. ¿Me escucho? Listo. Esto es que el trabajo de la sociedad civil organizada es, sí, acercarte a tus autoridades, no, tratar de trabajar en conjunto para que se entienda esta importancia de la transparencia en cuanto a seguridad, salud, ¿no? Estos beneficios de transparencia, o sea, así como sociedades civiles tenemos que acercarnos, o sea, es una tarea importante la que tenemos que desempeñar en este sentido, es lo que estoy entendiendo, porque de pronto pensamos que el camino es el vía crucis de siempre ir al portal de transparencia, pero bueno, vale la pena explorar estos otros caminos para lograrla. De acuerdo, y darle utilidad a esa información. Quizá parte de lo que cierra la pinza de la transparencia es demostrar que esa información debe de servir para algo. No solamente es un compendio, un almanaque de datos que están en un portal, sino trabajar con las autoridades para que esta información sea útil. Otro breve ejemplo, en la Ciudad de México se abrió un portal de datos. De hecho, la Agencia Digital de Innovación Pública empezó a abrir muchas bases de datos de muchos temas, tanto geográficos como estadísticos. Y si bien fue un gran avance y un gran trabajo lo que estaban haciendo, por fin teníamos información sobre georreferenciación de los delitos y algunas cosas que desde cuando requeríamos para poder hacer propuestas de políticas públicas. Todavía no había un genuino ejercicio de transparencia porque no sabíamos cuál era el proceso de generación de esta información. Es decir, publicaban los datos, encontrábamos que había diferencias con respecto a la información oficial de seguridad que se publica a nivel federal en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y encontramos diferencias a pesar de que en las metodologías de ambos casos hablaban de que venía de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Pero no habían hecho público cómo es que se procesaba esta información, cuál era el caminito que llegaban para lograr estas bases de datos. Había un ejercicio de acceso a la información, pero no había un ejercicio de transparencia completo porque no se podía replicar la información y al no hacerlo no podíamos saber cuál era el dato correcto y mucho menos poder evaluar si en efecto estaban teniendo resultados las políticas. Para que la transparencia sea un genuino ejercicio democrático que permita la rendición de cuentas, esta tiene que ser una transparencia activa. No solo se debe de quedar en la publicación de datos y en la consulta de ellos, sino de un trabajo de que la información sea útil para algo. Perfecto. Tenemos por aquí comentarios que estamos recibiendo en donde
nos comentan. Por experiencia propia, detrás de la transparencia municipal de San Miguel de Allende existe una cortina de humo que no la puedes pasar y niegan todos por no tener interés jurídico. Sí, indiscutiblemente tenemos una historia en San Miguel respecto a esta transparencia que ha sido complicada, pero tal vez también vale la pena conocer los mecanismos que tenemos para acceder a esta información. Y pues regresamos contigo, Leonel, para algunas propuestas que nos quisieras compartir. Y si les parece bien, le damos la bienvenida, gracias, Leonel, le damos la bienvenida a Ezequiel Mojica Galván. Ezequiel, nacido en San Miguel de Allende, maestro de español por profesión, emprendedor por convicción, fundador y director de la Asociación Civil Apoyo a Gente Emprendedora desde hace 16 años. Bienvenido, Ezequiel. Adelante y compártenos tu tema respecto a participación ciudadana. Hola a todos, un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Al principio debo de reconocer que al principio nos dijeron que éramos expertos en este tema. Yo asumo con humildad que yo soy al lado de aquí de mi maestra, la maestra Estela, a quien es un honor ver y escuchar, de Ricardo Vidargas, también ya un activista de muchos años, ahora con Ivonne y con Leonel. Reconozco que me siento como el chico nuevo del salón y literalmente fui alumno de la maestra Estela, pero por eso quisiera enfocar mi participación en esto que es la participación, más que nada la participación comunitaria, porque cuando nos referimos a la participación ciudadana, obviamente nos viene a la mente y con mucha razón y con mucha validez esa participación política, la participación donde el ciudadano expresa esa necesidad en temas como de transparencia, como de rendición de cuentas, pero para llegar a esta participación ciudadana política, en el campo donde yo estoy, que es en el área de la sociedad civil organizada, pues hemos visto la importancia de fomentar lo que es esta participación ciudadana, pero desde el ámbito comunitario. De esta manera queremos que todas las personas, no olvidemos que en nuestro país, la mitad de la población desafortunadamente todavía vive en situación de pobreza. Y como sabemos, esta situación de pobreza trae consigo también esta falta de acceso a esa participación en diferentes campos, a la participación social, a la misma participación política, a la participación ciudadana. Entonces nos falta, valga el término, democratizar la misma participación en sí. Porque trabajando en el área rural, trabajando en las comunidades, en los barrios, nos damos cuenta que realmente a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, tenemos a un pequeño grupo, un grupo reducido, que es quien toma las decisiones por los millones de habitantes. En este caso, bueno, pues los partidos políticos y sus representantes, que a final de cuentas son nuestros alcaldes, los síndicos, los diputados, hasta el presidente de nuestra nación. Y también da la impresión que alrededor de este pequeño grupo habemos otro pequeño grupo, llamémosle sensibilizados, educados, si se permite el término, o con acceso a estos discursos, a este planteamiento hacia nuestras autoridades, en este caso hablando de la participación política. Pero repito, hay un enorme sector de la población que no tiene las herramientas adecuadas para llevar a cabo esa real participación ciudadana y que solamente sirven o servimos como oyentes, como recipientes de estos mensajes, pero finalmente nuestra participación se ve, en los casos más optimistas, a ejercer nuestro voto, el cual sí es una forma de participación política, pero realmente debemos de trabajar más en fomentar esta democratización de la participación para que estos millones, como lo sabemos en nuestro país, que no tienen acceso, que no tienen, no tienen voz para pedir transparencia, para pedir mejores servicios, para pedir mejores resultados de nuestros mismos gobernantes, porque de alguna manera todavía no estamos en ese punto en que la participación ciudadana de manera individual y que la participación comunitaria nos permita tener ese conocimiento, nos permita tener esa sensibilidad y nos permita también tener esa fuerza para entonces sí ejercer esa participación
ciudadana política, que es a final de cuentas donde generalmente centramos nuestra discusión. Pero ¿dónde queda todo ese bagaje cultural que tenemos desafortunadamente? Cosas como el paternalismo, donde a la mayoría de las personas, especialmente, repito, en el área rural, pues solamente se les usa como recipientes, como participantes para ejercer un voto ahora con estas elecciones que pasaron. Por lo tanto, más que nada mi discurso se llama a democratizar todos los servicios educativos, a que la mayoría de la gente tenga acceso a información que entonces sí, en un futuro nos permita exigirles con pleno conocimiento a nuestros gobernantes, pues sí, que cumplan a lo que se comprometieron en campañas, pero mi punto es que nos falta mucho para llegar ahí. Todavía tenemos en nuestro país a una población pues apática desde nuestros mismos hogares, a eso me refiero con la participación comunitaria o la participación ciudadana, la participación como individuo, que todavía nos cuesta incluso en nuestros comités ciudadanos, en nuestra colonia, con el representante de nuestro barrio, con el delegado de nuestras comunidades, todavía nos falta esa madurez para llevar a cabo una real participación ciudadana. Y me voy un poco más, no abajo, sino más bien a la raíz de esto, que es el fomento de la participación ciudadana desde nuestros hogares. Quizá estoy siendo aquí un poco, obviamente no soy ningún intelectual y ni pretendo serlo, más bien estoy llevando este ejercicio por la experiencia que tenemos, que hemos notado que la participación ciudadana para llegar a estos niveles de incidencias políticas, de incidir en las políticas públicas, pues realmente suena un cliché, pero no, es la verdad, debe de nacer desde nuestros mismos hogares. Desde que nuestras familias vemos afuera a una persona, un indigente tirado en la calle y nadie hacemos nada, no llamamos a las autoridades, no llamamos a los servicios médicos, desde ahí no estamos participando como ciudadanos. ¿Y qué pasa? Que nuestros niños, nuestras niñas son el futuro policía, son el futuro voluntario en la Cruz Roja, son el futuro, sí, también, el futuro político o política, y que si no vamos sensibilizados desde ese núcleo comunitario, pues va a ser más complicado que esa participación ciudadana integral, política, social, comunitaria, individual, va a ser más complicado que lleguemos a esa madurez donde como país quisiéramos realmente que la ciudadanía participáramos en la toma de decisiones. Por lo tanto, este ejercicio de votación, por ejemplo, en nuestro municipio fue menos del 50%, fue como por el 49% más o menos. Se entiende porque fueron unas elecciones intermedias que todavía no causan mucho interés, pero de ahí empezamos a notar que todavía nos falta. En la participación política nos hubiera gustado una participación, digamos, del 75%, del 60%. Y estoy hablando del nivel donde no se limita, donde se lleva a cabo la emisión del voto, que se puede hacer de una manera tangible. Pero para llegar a ese punto tenemos que sensibilizar, tenemos que educar desde el núcleo familiar, desde el núcleo de nuestros comités ciudadanos en los barrios y en las comunidades, que mientras no hagamos eso, vamos a seguir limitando esta participación ciudadana a estos pequeños grupos, que es muy valioso que tengamos estos colectivos, estas asociaciones civiles, estos observatorios ciudadanos, tratando de influir en el buen ejercicio en este caso, de nuestros gobiernos locales, federales, estatales, pero yo lo tomo desde el punto de vista que la real participación ciudadana debe de nacer desde ahí, desde nuestras comunidades, desde nuestros barrios, si no de otra manera vamos a tener al 60%, al 70% de la población siendo solamente partícipes y siendo usados prácticamente para emitir un voto en las elecciones, y hasta ahí llega su participación ciudadana. Yo creo que no, yo creo que debemos de impulsar, en mi caso, hacemos nuestro esfuerzo desde la sociedad civil organizada para seguir trabajando en las comunidades, en los barrios, educando, tratando de alumbrar almas de niños y niñas y que en el futuro sean ciudadanos que participen de una manera activa en las diferentes formas de participación ciudadana. Gracias. Gracias, Ezequiel. Tengo por aquí comentarios que están llegando para ti. Ezequiel, necesitamos pasar de habitantes de un municipio a convertirnos en ciudadanos plenos, con derechos y obligaciones. Y esto incluye el ámbito familiar, donde muchas veces la mujer no tiene posibilidades de participar en las decisiones que le importan. Es un comentario que te hacen llegar, Ezequiel.
alguna opinión que te merezca. Totalmente de acuerdo. No lo mencioné, pero ahí vamos también. Ahí entramos ya en otros temas de esta desigualdad social, donde a la mujer, como todos lo sabemos, aún no tiene esa participación que merece y que debe de tener la mujer. Bueno, ahora una buena noticia, como sabemos en estas elecciones, por primera vez en la historia tenemos 7, corríjanme si estoy mal, pero 7 gobernadoras en nuestro país. Ese es un claro ejemplo que vamos avanzando poco a poco también en esta desigualdad social, y en este comentario es muy acertado que también necesitamos fomentar y darle el valor a la participación especialmente de la mujer, quien es quien toma las decisiones y quien es la jefa de las casas, de los hogares y quienes forman estas familias donde, y, repito, debemos de fomentar aún más esa participación ciudadana. Gracias. Perfecto. Gracias, Ezequiel. Regresamos contigo posteriormente para conclusiones. Y nuestro tercer invitado es el señor Ricardo Vidargas Birk. Él es fotógrafo, nacido en San Miguel de Allende, socio fundador del Museo de Astronomía Prehispánica y socio fundador de Basta Ya la Destrucción de San Miguel de Allende y Va por San Miguel de Allende. Miembro de COCOSOP. Ricardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias, Nuria. Gracias, panel. Es un honor estar con ustedes, a participar con ustedes. Pues sí, efectivamente, soy fotógrafo y la mayor parte de mi profesión fue en los Estados Unidos, en Nueva York. Y cuando regreso a San Miguel a impartir clases en el Instituto Allende, me empiezo a dar cuenta que la vida en México sigue igual. No cambia nada, todo es mañana, todo es controlado por los gobiernos. Me llama mucho la atención y durante el tiempo que estuve como profesor sucedieron algunas cosas en San Miguel e iniciamos con varios amigos una asociación de activismo. Y desde entonces, desde el 2000 aproximadamente, me convertí en un activismo. Cuando no me interesaba mucho la política, solamente vemos muy por delante nuestras propias necesidades y me di cuenta de la necesidad de qué es el activismo. Y hace poco fui participante de la Contraloría Social para la Obra Pública y básicamente lo nombramos el COCOSOP y les voy a leer un poco de lo que significa el COCOSOP. De acuerdo al gobierno, es fortalecer la participación de los ciudadanos integrando a los beneficiarios a ejercicios de vigilancia, control y evaluación de la obra pública que se ejecutan en el Estado, con la finalidad de eficientar los recursos públicos, así como revisar el cumplimiento de especificaciones y tiempos de ejecución en la obra para que éstas incidan en mejores condiciones para la vida de los habitantes. Interesantemente, Leonel platicó de la transparencia y el COCOSOP tiene que ver mucho con la transparencia. Entonces, siendo partícipe de la COCOSOP, pues me di cuenta cómo este mecanismo debería de ser una gran herramienta y es simplemente un método que opera el gobierno para simular que se está trabajando con la ciudadanía. Los integrantes del comité deben ser personas que no tienen miedo de participar, no personas que saben que no pueden opinar porque sus trabajos dependen de tener buenas relaciones con el gobierno. Nuestra principal frustración en este COCOSOP fue el ver cómo no hubo transversalidad dentro de las dependencias del ayuntamiento y, obvio, falta de cooperación con el comité. Todo era información reservada, cuando es una obra pública y nuestro trabajo es precisamente vigilar, controlar y evaluar la obra, así como revisar el cumplimiento y las especificaciones y tiempos de ejecución. Nos llamó mucho la atención que nos dieron todos nuestra documentación y pues fuimos como títeres básicamente para el gobierno y fue un poco frustrante. En un poco de la investigación que
que hice, encontré un documento por Víctor Hugo Salazar Ortiz, que me llamó mucho la atención, y se los voy a leer porque creo que funciona muy bien con esta presentación. Una de las razones que están empleando empresas, constructoras y gobiernos para evitar la cada vez más nutrida participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la infraestructura pública es el tema de la experiencia. Es decir, que solo aquellos que cuentan con conocimientos y experiencia sobre ingeniería pueden opinar sobre el valor de esta, es decir, solo los expertos. No obstante, esto es completamente falso, puesto que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección del ambiente indica en el artículo 34 que cualquier persona de la comunidad puede llevar a cabo una consulta pública. El único requisito que debe solicitar la dependencia es una identificación personal oficial y llenar un oficio en el que se acepta seguir el protocolo de revisión de documento, es decir, qué está y qué no está permitido dentro y durante el tiempo en el que se consulta este. Que quede claro, no le piden ni deben pedirle que posee un título académico o experiencia para poder consultar la manifestación de impacto ambiental. El promovente de una obra basta con ser ciudadano mexicano y persona de la comunidad. Si no se está de acuerdo o se tiene dudas acerca del MIA, de promovente, se puede solicitar a Semarnat una reunión pública y esta secretaría está obligada a convocarla, realizar la consulta y dar el veredicto cumpliendo todos los requisitos legales de este ejercicio. El problema es que esta información no goza de un amplio conocimiento entre la población. Por tal motivo, empresas constructoras, gobiernos y secretarías aprovechan este vacío participativo y la indiferencia ciudadana para comprar, vender, destruir, dilapidar y desaparecer el patrimonio natural de todos los mexicanos. Y después nos hace creer que todo está pasando a beneficio del público y que la nación, no obstante, todos pagamos a quién sabe quién por la obra con nuestros impuestos y luego seguimos pagando por el uso de estas. Sírvase un ejemplo, las carreteras de cuota. El caso es que nunca son nuestras. Desde mi punto de vista, a esto se debe el enojo de las clases privilegiadas ante la consulta pública, pues en ellas la ciudadanía pone de manifiesto su conocimiento y descontento. Por supuesto que no les conviene a los vendepatrias, como los nombra el diputado Gerardo Fernández Noroña, ni a los empresarios rapaces que los mexicanos conocemos nuestros derechos, mucho menos si nos dan una ayudadita haciendo una consulta pública. En fin, la falta de, para mí quiere decir esto que tenemos que conocer más nuestros derechos, ¿no? La falta de confianza en el sistema nos demuestra que por qué la ciudadanía no participa. Y esto lo vimos este domingo, donde solo un 44% de la ciudadanía registrada salió a votar. Creo que es obvio que la gente no confía en el sistema. Es esta confianza la que tenemos que recuperar. La gente tiene que creer nuevamente. El gobierno nos ha quitado ese interés tan valioso de participar. Nos quitan todo y nos inculcan el miedo. Nos dividen como lo hicieron, por ejemplo, para mí en una de las más importantes tradiciones que teníamos, que es la de los domingos en el jardín principal, donde se creaba participación ciudadana y nos divertíamos. Nos conocíamos, nos ayudábamos con comunidad y cabecera. Ahora nadie puede venir al pueblo, pues nos sentimos extraños en nuestro propio jardín principal. ¿Y cómo podemos olvidar que nos quitaron los puestos de los tacos de a peso y nos pusieron unas mesas para vender cocas a 50 pesos?
Todo es para los turistas, hasta los precios. De esta manera no se crea participación ciudadana, se crea división y enojo en la ciudadanía. Un ejemplo donde ya no permitimos que esto sucediera fue la cafetería del primer mundo que nos trataron de imponer en el Parque Benito Juárez, la calle de Aldama, las Tres Cruces, simples ocurrencias para cambiar nuestro pueblo y que la ciudadanía no aceptó. Se levantó, participó y triunfó. Recuerden, pueblo unido jamás será vencido. Estos son los extremos de la participación ciudadana. Por un lado, el activismo y por el otro, una simple denuncia de una fuga de agua, y de esta manera simple podemos participar. No dejemos que el gobierno decida por lo que cree que es mejor para nosotros. Y recordemos, pueblo unido jamás será vencido. Esto es participación ciudadana. El acto de los gobiernos de divide y vencerás lo tenemos que erradicar por completo. Como ciudadanos tenemos que recuperar nuestro bellísimo pueblo y sus costumbres por las que nuestros familiares siempre han luchado. No se nos olvide la ley del 39 que hace muy poco nos la quitaron, ¿sí? Totalmente la borraron de nuestros derechos en un 2x3, quitaron la ley para poder hacer lo que quisieran con nuestra cabecera y comunidades. Centros industriales y desarrollos donde no debieran estar, y al por mayor, turismo descontrolado, todo parece como el mejor lugar del mundo para vivir, como ya lo era, pero no lo sabían porque todo lo que les interesa es el dinero. ¿El mejor lugar para vivir? ¿De veras? ¿Para quién? Les pregunto a los sanmiguelenses, ¿cómo te está yendo, comunidad? Si este es el mejor lugar para vivir, me imagino que la derrama económica ya se está notando en las comunidades, ¿verdad? Tenemos que cuestionar todo mientras no tenemos una representación ciudadana real. Nos hemos dado cuenta que los regidores en el cabildo no nos representan en la toma de decisiones, son levantaderos con sueldos astronómicos. El miedo que nos han inculcado por tantos años nos ha dividido y por eso no participamos, aparte de que el temor de las represalias, que es aún peor. Cuando pedimos ayuda a la ciudadanía, me comentan que nos va a ir muy mal y les respondo que tienen razón, pero tenemos que superar este medio y participar. Recuerden, pueblo unido jamás será vencido, y siempre recordando, como dice el dicho famoso, tarde o temprano a cada capillita se le llegará su fiestecita. Sin embargo, también recordemos que hay diferentes formas de participar, y la más sencilla es reportar simplemente hechos como una fuga de agua, donde levantar el teléfono y llamar al 911 no toma mucho, pero sí hacemos un bien a la comunidad. La participación ciudadana no significa que eres un entrometido. Esto es ser un ciudadano preocupado que pone atención, coopera, cuida a su pueblo y su país. Si cuidamos nuestras casas, ¿por qué no cuidar nuestro entorno que nos pertenece? En mi opinión, un pueblo activo y participativo selecciona mejores candidatos, se organiza, combate la delincuencia, la violencia y es más sano. En lo personal, yo soy de la opinión de que le debemos a la vida el simple hecho de estar aquí. Dejamos este lugar mejor de como lo encontramos. Nadie tiene el derecho de destruir nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, porque este simple hecho, nosotros, todos, somos los que debemos cuidarlo, protegerlo y salvarlo. La humilde participación ciudadana nos da las herramientas para crear nuestro ejército de defensores. Ya los tiempos son otros, los jóvenes de las comunidades empiezan a sobresalir y platican con sus abuelos. Solo tenemos que recordarles que lo que falta al pueblo mexicano es poner su granito de arena de participación para recuperar la confianza de su gente y para que su gobierno sí trabaje para él. San Miguel de Allende sigue siendo un lugar muy especial, como nos hemos dado cuenta. Aunque lo hemos destruido con tantos permisos y ocurrencias de que tiene que ser algo diferente, recordemos que la gente venía aquí por su aura,
muy especial. No importa que las paredes estuvieran bien pintaditas, sino porque tenía una calidez especial. Muchos grupos trabajamos para proteger a San Miguel, pero los gobiernos cada vez se han hecho más potentes, más ricos, y verdaderamente participar se ha vuelto difícil. Esto también lo tenemos que erradicar. La realidad es, cualquier ciudadano puede hacer valer pública y legalmente su opinión. No obstante, el mito que quiere imponer ahora las clases privilegiadas de este país es que solo los expertos pueden opinar. Recuerden, pueblo unido jamás será vencido. Pongamos el ejemplo y demostremos que la ciudadanía está unida, es participativa y sí sabe organizar. Gracias. Gracias Ricardo. Gracias por tus fotos extraordinarias. Y bueno, tocas un tema importantísimo que también estoy recibiendo comentarios en ese sentido, que son estos consejos, y más adelante me gustaría escuchar las opiniones de Ivonne y Leonel desde su perspectiva de otra ciudad, en el sentido de consejos ciudadanos que no son realmente consejos ciudadanos, sino que simulan, ¿no? Tenemos un consejo de seguridad pública, el consejo de movilidad, distintos consejos, y solamente simulan ser consejos, porque realmente no nos sentimos representados, ya que no somos, es un consejo hecho por cuates. Entonces sí, San Miguel de Allende enfrenta este problema y vale la pena analizar los mecanismos en los que podemos defendernos para que esto cambie y deje de seguir pasando. Gracias, claro. Ricardo. ¿Qué te parece? Sí, te agradezco. Después regresamos con conclusiones o alguna propuesta que nos quieras compartir. Y le quiero dar la bienvenida a la maestra Ivonne Acuña Murillo. Ella es socióloga política por el Instituto Mora, especialidad en estudios de la mujer y doctorado en ciencia social, academia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, experta en sistema político y género, autora de 25 artículos académicos y más de 300 periodísticos, columnista invitada en diversos medios de difusión nacional, articulista del sitio Julio Astillero y la revista Zócalo. Ivonne, muchas gracias y bienvenida por acompañarnos. Nuria, muchas gracias por esta invitación y gracias a la Asociación Civil. Yo soy San Miguel de Allende. Voy a iniciar mi participación, mi reflexión, y está muy enlazada justamente con lo que acabamos de oír, con lo que mis colegas han dicho. Y en este caso yo quiero hablar de la importancia de la participación ciudadana en el contexto actual, empezando por ver el contexto, digamos, a nivel macro y después irlo cerrando hasta llegar a San Miguel de Allende. En este caso me tomé el tema de la urbanización acelerada, que justamente comencé a relacionarlo con esta idea de los parquímetros, ¿no? Esta molestia por los parquímetros, por la falta de espacios públicos, de áreas verdes, de acceso al agua, a la luz eléctrica, etcétera. Entonces, mi primera reflexión sería relacionar esto de la urbanización acelerada y la falta de estos servicios y el acceso a ellos con el neoliberalismo. Y entonces aquí, bueno, pareciera que no hay una relación y la pregunta sería qué tiene que ver una cosa con otra. Y la respuesta directa o la respuesta más inmediata que viene a mi cabeza es que la idea central del neoliberalismo es privatizarlo todo. Y todo es todo. El agua, el aire, los espacios, los servicios, los beneficios del desarrollo, la riqueza social, la participación, justo como nos decía ahora Ricardo, y como preguntabas, bueno, ¿a quién representan estos consejos ciudadanos? Que son cotos de poder, son grupos de poder, son espacios que son cooptados por gente cercana a quien gobierna, no cercanos a la ciudadanía, y de ahí entonces esa simulación de hacernos creer que nos representan, pero en realidad por lo general representan otros intereses. Y en este caso de que la idea central del neoliberalismo es privatizarlo todo, el ejemplo más dramático que recuerdo es la privatización del agua en Bolivia. Esta tuvo lugar en el año 2000 y en la que se convirtió en delito la recolección de agua de lluvia. Lo que tenía que hacer la gente en Bolivia, en todo el país, si quería consumir este vital líquido, era pagarlo. Y se lo tenía que pagar a un consorcio internacional llamado Aguas del Tunari, que estaba formado por empresas de origen estadounidense, español y boliviano.
Fue tal el impacto que la gente llegó a destinar la cuarta parte de su ingreso a la compra de agua. Dejó de enviar a hijos e hijas a la escuela, incluso prescindió de cuestiones y satisfactores tan importantes como el servicio médico. Esta situación se agravó, la gente salió a la calle a protestar, porque la empresa llegó al punto de quitarle a la gente sus bienes, como su casa, por ejemplo, para cobrar una deuda de agua. Lo que recordamos es que su gobierno le echó encima, digamos, a su propio ejército, es decir, el ejército boliviano salió a reprimir a su propia gente a las calles cuando se alzaron por la exigencia de agua, de un derecho vital. Otro ejemplo que me vino a la mente es un ejemplo ficticio y pareciera como algo chistoso porque es una película aparentemente infantil porque está hecha de dibujos animados que se llama El Lorax. Quien tenga hijos que ahorita tengan entre 15 y 20 años probablemente la vio. Y en esta película lo que se privatiza es el aire. Entonces, pareciera solamente una como encantadora película de dibujos animados, pero hay una crítica ahí a esta cuestión de privatizarlo todo. En este punto quiero enfatizar un segundo concepto importante en términos del neoliberalismo, que es la externalidad. También de que ahora mis colegas hablaban. ¿Quién paga los costos de privatizarlo todo? ¿Quién paga los costos cuando hay un desarrollo inmobiliario que parece descabellado, cuando se privatizan espacios que eran para uso social, cuando se exterminan o se hacen a un lado modos de vida, como nos decía ahora Ricardo, tradicionales de la cultura, incluso milenaria de los pueblos, y en su lugar se abre un McDonald's, se abre un Starbucks, etcétera, pues lo paga la gente. Y entonces esta idea de la externalidad es que alguien hace el uso de, por ejemplo, la extracción minera, la puesta de una empresa que hace alfombras y que contamina y que recibe los beneficios de esa explotación, de la explotación de los recursos naturales, pero no paga los costos. Estos costos son diversos, van desde la contaminación del agua, el aire, la contaminación ambiental en términos generales, y la paga la gente que vive ahí. La paga en términos de salud, pero también la paga con sus impuestos, porque si el gobierno se decide a limpiar esa contaminación, no es con dinero de la empresa, sino con dinero de la gente que vive ahí, con los impuestos que pagamos todos y todas, con lo que se va a resolver, si es que se resuelve ese problema de contaminación, suponiendo que el gobierno sea municipal, estatal, federal, hiciera caso. En este punto encontramos que, decíamos, quien paga los términos económicos es la gente, pero hay cosas que hacer, hablando de participación ciudadana. Y aquí traigo un ejemplo también local del municipio donde yo vivo, que es el municipio de Naucalpan en el Estado de México. Y justamente en las elecciones pasadas de este domingo perdió la que todavía es la presidenta municipal, Patricia Durán, que es presidenta municipal por Morena. Pero en este caso, Nuria, en función de tu comentario de a quién representan, pues no nos vamos tanto con la finta, porque ella forma parte de una familia de empresarios o políticos empresarios que en la localidad tienen mucho interés en el desarrollo inmobiliario, porque rentan maquinaria y al parecer son dueños de terrenos, edificios, etcétera. Entonces, por eso digo esto de que es de Morena, no debe hacernos perder la atención de a qué familia pertenece. Y al parecer, perdió el municipio de la reelección porque pensaba reelegirse, precisamente a partir de un proyecto inmobiliario que lo que pretende es el cambio de uso de suelo para que en colonias como la mía, donde está muy restringida la existencia de edificios, se cambie ese uso habitacional y donde hay casas se hagan edificios, evidentemente para que haya más gente y haya más producción de ganancia en términos de lo que es la riqueza inmobiliaria. Mi segunda reflexión tiene que ver con la participación ciudadana, exactamente. Y encontramos que en México hay ya una tradición de participación ciudadana que arranca con el movimiento estudiantil del 68, en la que los estudiantes salieron a las calles arrebatando al gobierno por primera vez en décadas el espacio público. El Zócalo, tomaron el Zócalo, caminaron por las calles.
ocuparon esos espacios que solamente estaban reservados al PRI, al presidente y a las masas que movilizaba. Otro movimiento más acá que me parece importante es el de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, de Iguala Guerrero, que también movilizaron a la gente, y no solo en México, sino en algunas localidades. Mexicanos y mexicanas se movilizaron para protestar y pedir la aparición de estos estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014, y este movimiento se incrementó hacia el 2015. Y el tercer movimiento justamente es el movimiento feminista de la cuarta ola, que tiene ahora a mucha gente asustada o no sé, indignada porque las mujeres salen a las calles, no todas, pero parte de las mujeres que se manifiestan y rompen y gritan y rayan y tachan. En realidad inaugurando nuevas formas de manifestación que nacen de la rabia, que nacen del enojo, en cuanto que sus demandas no son resueltas, y en este caso la cuestión de los feminicidios no ve el final, y al contrario se va incrementando año con año. Hoy estamos en una estadística aproximada de 11 mujeres diario, o sea, y eso son las muertas, las asesinadas, pero ¿qué pasa con las desaparecidas, con las violadas, etcétera? Sin embargo, estas son grandes formas de movilización que tienen que ver con movimientos sociales, pero hay otras formas de movilización y estas ocurren justo en lo local. Y no es porque estén desligadas, porque también los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, las feministas, pues también hacen trabajo en lo local, en la comunidad, y hacen trabajo en colectivas, en organizaciones pequeñas, donde empiezan a procesos de sensibilización, de presión a los gobiernos, etcétera. Y en este sentido a mí me parece importante justamente, y esa sería mi tercera reflexión, lo que hace la Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende, porque justamente esta pregunta del profesor Ezequiel de cómo hacer participativa o cómo democratizar la participación ciudadana, justamente me parece que tiene que ver con lo que hace Yo Soy San Miguel de Allende. ¿Por qué? Porque es un modelo de acción ciudadana que incluye la reflexión, que es parte de lo que estamos haciendo en este ejercicio, la escucha, la problematización, o sea, la problematización de todos aquellos fenómenos, como decía yo, la urbanización, los parquímetros, la falta de espacios verdes, la toma de los espacios públicos por parte de las autoridades, el aplastamiento de la tradición, decía, y de la cultura y de los modos de ser y de vivir, para introducir modos que aparentemente universales, que son extranjerizantes, que nos uniforman a todos y todas en el mundo y que pretenden ir borrando pues nuestras huellas de tradición y nuestras huellas de cultura. Entonces, es muy importante que existan esfuerzos como este, que además, después de este ejercicio, decía, de reflexión, escucha y problematización, pasen a la acción. Y la acción tiene que ver con una vigilancia crítica y atenta de los actos gubernamentales, con la denuncia, con la participación tan sencilla como decía Ricardo, de denunciar una fuga de agua, decía Ezequiel, de hablar de hacer un reporte cuando una persona está tirada en la calle, ¿no? O bueno, si ya que no nos acercamos a ver qué le pasó, si le dio si tuvo un accidente, si vive ahí o yo qué sé, pues que hagamos ese llamado a las autoridades, investiguemos a quién hay que hablarle y hablarle. Eso va, decía también la observación crítica del gobierno, y lo otro, la presión, ejercer presión sobre el gobierno para que dé marcha atrás en proyectos. Yo puse el ejemplo de Naucalpan acá, en mi localidad lo que se hizo fue ampararnos, o sea, juicios, iniciar estos trámites de amparo, de denuncia, etcétera, y por lo pronto no votar por esta presidenta municipal, pues que pretende impactar nuestra vida, porque eso va a suponer que carezcamos en algún momento de agua, o haya problemas en el abastecimiento de agua, de luz eléctrica. En la zona donde yo vivo ya de por sí es difícil salir, la movilidad es muy complicada a ciertas horas, y si sigue creciendo la construcción, el número de viviendas y todo, y de coches que van a llegar con ellos, pues realmente la situación va a ser caótica. Entonces,
También es importante, y con esto voy cerrando para dar también espacio a mi compañera, la profesora Estela. Bueno, también lo que decía Leonel, esta importancia de la información, de estar informados, de solicitar la información necesaria. Aquí nos enteramos de que esto iba a pasar en la colonia precisamente porque hubo esa circulación de información. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Tienes razón, democratizar la participación ciudadana, denunciar, reportar, formar parte de organizaciones, de colectivos e informarnos. Regresamos posteriormente con conclusiones. Gracias, 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 Ivonne. Y nuestra quinta invitada es la maestra Estela Mendoza Campos. Ella es activista, conferencista, fue regidora del Cabildo Municipal de 2006 a 2009 con una participación llena de valentía, y el tema es la legalidad del voto mediante la participación ciudadana. Adelante, maestra. Bueno, creo que ya no me va a dar tiempo, Nuria, pero a ver hasta dónde alcanzo. No, claro que tenemos, nadie nos está cortando. Adelante, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Les voy a hablar sobre la legalidad de la votación porque acabamos de pasar por un proceso electoral y he visto muchos comentarios en el internet de personas que están disconformes con los resultados y que hablan de que hubo fraude y de que hubo robo de votos y de que hubo compra de votos y etcétera, etcétera. Creo que la legalidad es un punto medular y fundamental para que haya una seguridad ciudadana en que su voto se respetó y de esta manera se eviten problemas, se eviten disgustos, se eviten reclamaciones fuera de lugar y eso es a lo que me voy a referir. En primer lugar, quiero decirles que la votación, hay mucha gente que piensa que el proceso de la votación es un proceso que abarca todo lo que es la democracia. O sea, que entienden por democracia ir a votar, que se respete el voto y que se nombre a los triunfadores para que nos representen y nos gobiernen. Eso es solamente un pequeñísimo aspecto de la democracia. La democracia en realidad es toda una forma de vida. La democracia se fundamenta en una forma de vida en donde hay respeto entre los ciudadanos, hay solidaridad, hay justicia jurídica, hay justicia social que abarca el dar a todos los ciudadanos satisfacción a sus necesidades básicas de salud, de educación, de casa, de vestido, de alimentación de calidad. Entonces, la democracia es un concepto muy amplio y vamos a hablar sobre uno de sus aspectos muy pequeños, que es la cuestión de la votación, pero que es de fundamental importancia. Sabemos que tenemos un órgano rector que es el INE, que organiza y da certeza a todo el proceso electoral. Pero los ciudadanos también tenemos participación en ese proceso que es fundamental y de básica importancia. Tenemos a los funcionarios de casilla, que son los encargados de recibir todas las boletas, de armar todas las mamparas y todo el mobiliario, por así decirle, que se requiere para que los ciudadanos puedan votar. Ellos reciben los votos, deben de contarlos y el número de votos que entra debe de ser exactamente igual al número de votos que se entrega. Haya habido una votación total o no la haya habido, o sea, haya habido votos que se quedaron, formatos de voto que se quedaron sin llenar y los votos que sí se llevaron a cabo. Tiene que haber una coordinación de todo. Ellos, los funcionarios de casilla, son capacitados por el propio INE y ellos deben de revisar que cada uno de los votantes que llega se encuentre dentro de las listas nominales, vote de una manera legal y adecuada, entregue todas sus boletas de votación y al final de la jornada electoral pues hay el conteo de todos los votos y la elaboración de los reportes. Hay también dentro de la casilla los observadores de partido.
Los observadores de partido tienen la función de ver que todo el proceso se esté llevando a cabo legalmente. Es muy importante que tanto los funcionarios de casilla como los observadores de los partidos sean gente totalmente honesta, que de ninguna manera favorezca en ningún modo a alguno de los partidos políticos, sino que se respete al 100% total y absolutamente el voto ciudadano. Eso es lo fundamental de todas las personas que integran a todo el personal que se encuentra en una casilla para llevar a cabo la votación. Y vienen luego los votantes que somos todos los ciudadanos mayores de edad que acudimos a nuestra sección electoral para otorgar nuestro voto. ¿Qué es lo fundamental de la votación por parte de los ciudadanos? Que se vote en conciencia. Es absolutamente importante que haya una conciencia a la hora de votar. ¿Qué quiere decir votar en conciencia? Quiere decir que se evalúe la posible capacidad, la honestidad, la inclinación a tener por encima de todo el bien social, por encima de los intereses de tipo particular, el bien social, y la persona que consideremos que reúne esas características, capacidad, honestidad para manejar nuestro dinero de los impuestos, el dinero público, y la búsqueda del bien social, no del bien de grupos, no del bien de ellos mismos, no del bien de particulares en especial, sino el bien de toda la sociedad. Entonces, aquí, discúlpenme, hay muchas personas que realmente no votan en conciencia, porque votan por cuestiones que son baladíes, que son frívolas, como cuando fue la elección de Peña Nieto, que muchas mujeres dijeron que votaban por él porque era el más guapo, porque estaba guapo. Y entonces había que votar por él. Y realmente, pues estas cuestiones son inaceptables totalmente. A mí me duele en el fondo de mi alma mucho cuando escucho, por ejemplo, comentarios también como decir que gane quien sea, pero que no gane Morena. O de las personas que no acuden a votar. Porque sobre todo en el caso de las mujeres, amigas, televidentes, compañeras que nos estén escuchando, si ustedes supieran cuánto sufrieron las mujeres que lucharon por el sufragio femenino, no votarían con tanta frivolidad. Fueron mujeres que sufrieron infinidad de vejaciones, de cárcel, de divorcios, porque algunas sus maridos se divorciaron de ellas porque consideraban que los desprestigiaban por andar haciendo manifestaciones públicas, y fue una lucha sin cuartel hasta que se logró el voto femenino, principalmente de las mujeres inglesas y norteamericanas. Ya después que ellas lo lograron, se vino en cascada para todos los otros pueblos. Aquí en México, hasta la década de los 50 se otorgó el derecho de voto a la mujer por el presidente Ruiz Cortines. Y entonces, si nosotros tomáramos en cuenta ese largo camino para que nosotras pudiéramos votar y ser votadas, votaríamos con mucha mayor conciencia y no con tanta frivolidad como se hace. El otro aspecto, y que me apena mencionarlo, pero que es absolutamente necesario, es el de la venta del voto. Es una cuestión que es absolutamente penosa, que por el hecho de recibir víveres, por el hecho de recibir tinacos, el hecho de recibir calentadores solares, material de construcción, las personas enajenen su dignidad y ofrezcan darle el voto a quien nos está favoreciendo con esos bienes materiales.
Yo entiendo que la pobreza en nuestro país es muy fuerte. Yo trato de entenderlo porque, bueno, afortunadamente yo nací en una familia en donde siempre se me proporcionó lo necesario, pero sé perfectamente que hay familias en donde ni lo más elemental se proporciona a los niños. Y caray, pues entiendo que les importe mucho recibir beneficios materiales, pero es más importante nuestra dignidad y la lucha por la legalidad de nuestro voto y la lucha por el fortalecimiento de nuestra democracia. Es lamentable también que incluso se les pida que entren con un teléfono celular inteligente y que le saquen una foto a sus boletas de votación y con eso demuestren que votaron por determinado partido y les paguen 500 pesos, si es que se los pagan, porque a veces no se los pagan. O que les den una tarjeta de débito por 1,000 pesos, que a veces tampoco llega a tener fondos nunca. Pero les están pervirtiendo. Yo voy a pronunciar una palabra, me disculpa todo el auditorio, pero todos los políticos que han habituado a las personas que se encuentran en pobreza a vender su voto son personas que han prostituido la política. Y me causa muchísima indignación saber que, por ejemplo, en la ciudad de Morelia hubo un profesor universitario que les ofreció a sus alumnos que si le llevaban las fotos de que no habían votado por Morena, que votaran por cualquier partido menos por Morena, les iba a dar un 10 en la materia que les estaba impartiendo. Eso es pervertir a la juventud. Y eso es absolutamente inaceptable. Si queremos realmente llegar a una democracia madura, a una democracia segura, a una democracia que nos dé una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida, una mayor confianza en nuestras autoridades, una mayor participación ciudadana, como ya lo mencionaron muchos de mis compañeros, sería algo ideal y no es difícil, no es difícil. Todo es cuestión de honestidad en quienes cuidan la legalidad del voto en las casillas y en los votantes que no dejen que se compre su dignidad, que no dejen que se compre su pobreza, sino que sean dignos ciudadanos y le den total certeza legal a un proceso electoral. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Estela. Hay aquí unos comentarios en el que me piden su opinión al haber sido usted regidora respecto a que, pues esta situación que nos aqueja en los cabildos, en que regidores a mano alzada y sin argumentos deciden el futuro del municipio al autorizar patronatos a modo, construcciones centenares de casas en desarrollos donde no hay agua. Me piden su opinión en las redes sociales, maestra. Es el miedo, Nuria. Es el miedo a la autoridad y a veces, desafortunadamente, es porque los están comprando a través de dádivas económicas. Son los menos. Los más es simplemente miedo. Y también hay algunos a los cuales no les importa. Son gente indiferente a lo que es el fundamento de lo que debe de ser nuestro actuar dentro del gobierno, que es buscar el bien común y evitar los abusos de la autoridad. Y sobre todo tratar de evitar el mal uso de los recursos públicos. Entonces, quienes vayan a ocupar un puesto en el cabildo, pues que sean personas que estén dispuestas a dar la lucha. Es muy duro, Nuria. A mí me llegaron a insultar hasta en las propias juntas del cabildo. Me obstruían todo cuanto yo trataba de hacer, pero nunca me di por vencida. Y hasta el último día yo salí con mi frente en alto. Entonces, quienes estén dispuestos a jugársela de esa manera
en el cabildo, entren, y si no, mejor dejen el espacio a quienes sí amen a su pueblo. Muchas gracias, maestra Estela. Vamos a conclusiones de Leonel. Hay muchas preguntas, Leonel, respecto a cómo fortalecer, cómo lograr estar en estos consejos y que sean realmente unos consejos ciudadanos, estos mecanismos de participación. Adelante con conclusiones y gracias por acompañarnos. Pues, muchas gracias. La verdad agradezco a todos los compañeros del panel. Maestros, muy buenas palabras. Me quedo con mucho aprendizaje. Y hace rato Nuria preguntabas una cosa muy particular, y con eso quiero concluir. La conclusión da para tomarnos un café aquí de 3 horas todos juntos, pero en particular quiero concluir con esta parte que preguntabas sobre qué pasa con estos consejos o organismos o observatorios que son pues lugares en donde la autoridad misma finge que está participando, ¿no? Lo que mencionaba Ricardo hace rato. Nos hemos encontrado y en algún momento hicimos un ejercicio para tratar de identificar cómo y de dónde venían este tipo de organizaciones. Y la verdad es que sí tiene el doble efecto negativo y eso nos deja una tarea muy importante. Empezaré con los efectos. El primero, hay una gran cantidad de recursos públicos que existen en fideicomisos, que existen en apoyos, que muchas de las organizaciones partidistas, los partidos políticos o incluso otros gobiernos generan este tipo de organizaciones sociales de juventudes, de campesinos, de algunas otras que poco tienen que ver con el eje rector que deberían de tener con su organización misma, lo utilizan para bajar recursos. Esto es muy común en nuestro país. La verdad es que la sociedad civil organizada en México es bastante joven, comparada con otros países, incluso Latinoamérica, como Chile, Costa Rica, Uruguay. Es una sociedad civil que es joven, que estamos empezando a crecer, que empieza a haber organizaciones independientes cada vez más, pero hasta ahora las miles de organizaciones que están registradas en Hacienda como donatarias autorizadas o en otros consejos, tienen este componente de que no dejan de ser una especie de brazo social de los partidos políticos para bajar recursos. Y la forma de defenderlo, pues es organizarnos como ciudadanos, porque tienen este doble efecto. Por un lado, utilizar recursos que no son necesariamente para ellos, recursos públicos que deberían de estar llegando para cuestiones muy fundamentales, para redistribución del ingreso, para mejoras que se quedan para este enriquecimiento de grupos políticos, pero también con la cooptación de espacios de participación. En el tema particular de seguridad, que es el que conozco en más detalle, además de los observatorios que los que hemos tenido por fortuna de capacitar nosotros y de trabajar con ellos mano a mano, que sí son organizaciones independientes, les pedimos que en su estatuto tengan como una parte fundamental no recibir recursos públicos, por lo menos no para la operación general. Puede haber algún proyecto específico con reglas de operación, por supuesto, muy claras, pero tratar de que no exista este compromiso con los fondos públicos. Sabemos que es muy complicado como sociedad civil estar buscando fondos. Prácticamente le digo a mis compañeros que el 60% de mi trabajo es la chamba misma y el otro 60% es conseguir recursos. Y sí, suma 120 porque a veces es abrumador el mantener esta parte financiera, pero es una buena forma de mantener esta parcialidad. Y la otra, se empezaron a crear muchísimos consejos ciudadanos, en particular mesas de seguridad, en donde aparentemente eran un buen mecanismo de rendición de cuentas, de participación, donde iba a estar sentado alcaldes, gente representante de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de los ministerios públicos, del Ejército, de las fiscalías y de la sociedad civil. Sin embargo, estos lugares eran demasiado cooptados, 1, 2, 3 personas, la mayoría empresarios que tenían pues alguna pues interés de negocio con el mismo gobierno. Y esto permitía que se cerraran las puertas a la demás ciudadanía. No eran, si bien no eran elegidos democráticamente, no tienen que serlo, sí cerraban muchos de esos espacios. Y la forma de trabajar en contra de ello, pues es organizarnos. Definitivamente implica trabajo, no es gratis, y todos los compañeros aquí que han estado de este lado de la trinchera saben que implica trabajo, que implica tiempo y que muchas veces, la gran mayoría, tenemos que comer de ello, ¿no? Las personas, los investigadores, los abogados que están en sus organizaciones, pues requieren recibir un sueldo. ¿Qué implica? Implica mucho esfuerzo, implica trabajo, implica donar nuestro tiempo, pero también salir a buscar con otros empresarios que sí quieren colaborar, con organismos internacionales, buscar estos fondos. En México, de
nuevo, es algo novedoso, tiene 20 años a lo más, que se está haciendo de manera más sistemática y pues acercarse a otras organizaciones. Sabemos muchas organizaciones que nos dedicamos no solamente a nuestros objetivos de política pública, sino a dar capacitación, a acompañar otro tipo de organizaciones para que esto se pueda seguir fortaleciendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, que es donde hemos encontrado que tiene mucho mayor énfasis. La invitación es hasta que se organicen. No tienen que ser trabajos de medio tiempo, se pueden organizar con personas de servicio social en algún momento, empezar a tener objetivos muy definidos, pero en función de que se vayan logrando esos objetivos va a ser mucho más fácil crecer y tener organizaciones mucho más sólidas financiera y en términos de resultados. Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Leonel. Hay por aquí algunas propuestas en donde le piden a Yo Soy San Miguel tener en su agenda la participación ciudadana y hacer un equipo con estos extraordinarios invitados y con la gente que estamos aquí conectados. Evidentemente estamos tomando nota de esto y seguiremos en contacto con estos invitados para trabajar en esta capacitación, en este trabajo hacia los sanmiguelenses. Gracias, Leonel. Ezequiel, por favor, conclusiones. Gracias, gracias. Bueno, a mí me gustaría despedirme con un mensaje optimista, un mensaje positivo. Aquí en San Miguel, yo creo en muchas partes de nuestro país, como menciona Ivonne, Leonel, que no están aquí, viven similares circunstancias. En el caso de la política, aquí en San Miguel viene el dicho aquel que dice, tratando de ser optimista, es la buena noticia, la mala noticia es que estamos mal. La buena noticia es que no podemos estar peor. Entonces, esto tiene un sentido positivo porque de aquí surge el crecimiento hacia arriba. La política, sabemos, ha sido secuestrada, la política se le ha dado un mal nombre. Hablando de participación ciudadana, está bloqueada esa participación en nuestro sistema político actual. Sin embargo, el mensaje positivo es un llamado a todos a entender que la participación ciudadana, lo repito una y otra vez, surge en nuestras comunidades, surge en nuestras familias. No es un cliché, no es algo repetitivo, es la verdad. Estos movimientos impactantes que hemos tenido por diferentes circunstancias, como mencionaba Ivonne, como el movimiento de las compañeras feministas, como en el caso de los 43, más atrás, durante el temblor del 85, estas formas de participación ciudadana que fueron impactantes, la realidad es que la semilla fue sembrada años atrás, un poco atrás, en las familias, en nuestra cultura, en las aulas, y de ahí crecieron hasta convertirse en algo impactante, pero no necesitamos que todos los eventos de participación ciudadana sean así de impactantes, porque diferentes circunstancias nos llevaron a ese impacto tan fuerte, a veces tan dramático, a veces tan trágico, como en el caso de los 43. Pero la participación ciudadana puede y debe ser más profunda. ¿Desde qué tipos de ciudadanos estamos creando en nuestras casas? Porque, repito, nuestros hijos, ahora estudiantes en las primarias, en las prepas, ellos van a ser los socios de nuestros vecinos, de los hijos de nuestros vecinos en el futuro. Entonces, mi llamado, mi participación final es invitar a que la ciudadanía participemos, desde llamar al oficial de policía, desde llamar a ecología, si el vecino no respeta las líneas mínimas de urbanidad, de no tener su su casa a todo volumen, que suena hasta jocoso, pero de ahí parte lo que es una verdadera responsabilidad social, desde la forma en cómo creamos a quienes nos van a gobernar dentro de 15 o 20 años. Entonces mi llamado es que la participación ciudadana es algo muy profundo y esa profundidad se encuentra en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, y así vamos a llegar hasta estos niveles de participación ciudadana política donde esperamos tengamos mejores gobernantes y por lo tanto tengamos un mejor país. Gracias. Gracias, Ezequiel. Ricardo Vidargas, adelante. Conclusiones, Ricardo. Por ahí. No te escuchamos. Ok, perdón. Gracias, un placer estar con todos ustedes. Conocer a algunos de ustedes fue muy grato escucharlos. Agradecerle a Yo Soy San Miguel, que ha sido una organización muy fuerte para San Miguel. Ha ayudado muchísimo, se ha convertido en un imán para la participación. Y creo que eso es una de las buenas noticias que tenemos para San Miguel.
como dice Ezequiel, buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que, más bien la mala noticia es de que hemos estado bajo un régimen que nos ha puesto una presión impresionante, nos ha hecho medio malos, ¿no? Con miedo, con no participar. La buena noticia es de que México tiene un corazón enorme y somos buenos. Entonces, creo que el panorama es muy positivo hacia adelante y les agradezco la invitación. Gracias, gracias Ricardo. Adelante, Ivonne, por favor, con conclusiones. Sí, agradezco también esta invitación y esta posibilidad de participar con mis colegas. Realmente es muy interesante ver este proceso. Creo yo, efectivamente, estoy convencida que la clase política que nos gobierna está en crisis, o sea, es una clase política que desprestigiada, que ha incumplido sus promesas en general, estoy hablando en general, con candidatos y candidatas, como lo vimos en estas elecciones, que muchos y muchas de ellas no están preparadas para el reto que van a enfrentar, que es precisamente hacer que este país salga de los grandes problemas en los que está metido. Y en ese sentido, sí yo creo también en esta idea de que la participación política ha sido secuestrada y ha sido secuestrada por los políticos, por los partidos políticos que cierran los espacios, a pesar de que se crearon las candidaturas independientes, pues hemos visto que no dieron grandes resultados y que se cierran a partir de grandes requisitos que tienen que cumplir quienes pretenden registrarse sin partido, es decir, ir y hacer política sin partido. Y en ese sentido creo que es muy importante la participación ciudadana, crear nuevas formas de participación, nuevos espacios de participación que nos permitan precisamente quitarle a los políticos el monopolio de la política. Eso es muy importante y me parece que el ejercicio que acabamos de hacer, este trabajo de Yo Soy San Miguel de Allende y al crear esta oportunidad para reflexionar, decía yo, para problematizar aquello que es importante para en lo local, me parece que el espacio privilegiado de lo local tendríamos que darle esa dimensión, porque si estamos pensando en cómo vamos a cambiar todo México y cómo vamos a cambiar el mundo, pues está más difícil. Pero si empezamos por lo inmediato, ¿no? Por los problemas inmediatos de nuestra comunidad, organizarnos para eso, creo que sería una fórmula adecuada. Y crear también nuevas formas de autogestión, que para eso la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, creo que tiene mucha imaginación y experiencia. Y quisiera cerrar retomando lo que decía la maestra Estela Mendoza en torno a las mujeres. Efectivamente, los derechos políticos costaron mucho trabajo y las pruebas a nivel, digamos, internacional están en Inglaterra, en Estados Unidos, en Inglaterra con la familia Pankhurst, con Emily Pankhurst, que incluso fueron encarceladas, reprimidas, alimentadas con sonda, etcétera, ¿no? En su resistencia y en su exigencia por los derechos políticos. En México también tenemos una historia que viene de los 1800, ¿no? Fines de 1800 hacia acá, en el que mujeres, desde crear revistas femeninas como Violetas de la Náhuac, informaban a las mujeres de sus derechos, ¿no? Los dos congresos de Yucatán en 1916, 1917, la exigencia por el voto en 1911, es decir, en México tenemos también las mujeres una larga tradición de lucha, primero por los derechos políticos, después por los derechos sociales como el derecho al trabajo y ahora el derecho a la diversidad, una vida libre de violencia. Y en ese sentido es muy importante, creo yo, que empecemos a ver el movimiento feminista de las jóvenes mujeres, que decía yo de la cuarta ola, desde otro lado, no como las vándalas, no como las histéricas, no como las locas que salen, gritan y rompen, sino como mujeres jóvenes que se dan cuenta que su futuro está en vilo, ¿no? Y su vida presente está en vilo porque no pueden salir a la calle, tomar un transporte, caminar a gusto por subirse al metro, ni siquiera salir de la escuela en un lugar, en una zona que se supone protegida, porque pueden ser víctimas de un asalto, de una violación, de un secuestro, prostitución forzada, un feminicidio, etcétera. Entonces creo que debemos de ver estos movimientos de un modo distinto y las jóvenes mujeres están creando nuevas formas de participación y de organización, y con esto cierro, una de ellas es la autodefensa.
este bloque negro que tanto se sataniza va por ahí, o sea, las mujeres aprendiendo a defenderse a sí mismas porque las instituciones les han fallado. Gracias por este espacio. Gracias, muchas gracias. Y maestra Estela, conclusiones. Pues yo termino diciendo que para que haya una auténtica democracia también es necesario que haya un Estado fuerte. Y un Estado fuerte es un Estado con instituciones fuertes que funcionen, que realmente cumplan su cometido de servicio hacia la población. Y eso solamente lo podemos lograr mediante la exigencia ciudadana. Este tipo de foros, las actividades que realizan los diversos grupos sociales en San Miguel, que son bastantes, son un ejemplo de cómo se debe de proceder para lograr que no únicamente se denoste a las instituciones, sino que se las modifique. Y para esto también hago una propuesta que me interesa muchísimo realizar y que espero que haya grupos en San Miguel que me apoyen para a nivel de grupos hacer una solicitud a través de alguna de las organizaciones como Change.org que se dedican a solicitar votos a la ciudadanía para que se prohíba entrar con celulares a los sitios de votación. Porque tenemos que erradicar esa nefasta costumbre de vender el voto y aprovechar la cuestión de la fotografía para poder probar que realmente obedecieron a votar por quien se les indicó. El voto debe de ser libre, el voto debe de ser secreto y nadie tiene por qué indicarnos por quién votar, ni siquiera nuestros familiares más cercanos. Es una decisión totalmente personal y tenemos que ir eliminando todos esos factores que contribuyen a que el voto no sea un voto legal. A mí me dio mucho gusto que se haya clasificado toda la cuestión de compraventa de voto y todas estas situaciones que hacen los partidos irregulares totalmente cuando se clasificaron como delitos graves. Pero no debemos de parar ahí. Tenemos que buscar que el ciudadano se habitúe a votar en una forma libre, responsable, consciente y totalmente legal. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Estela. Y quisiera concluir con 2 puntos importantes. El primero es con este compromiso de agenda de capacitación en participación ciudadana de Yo Soy San Miguel, para lo cual requerimos la colaboración de todos los que estamos aquí conectados y que hacemos esta agenda pública y la vamos a llevar a cabo. Y la otra es con el poner en la mesa esta petición al nuevo gobierno electo en San Miguel de Allende, que es regresar con los martes o los miércoles o los jueves ciudadanos, este ejercicio en el que están o los directores o los regidores o ambos escuchándonos y donde los ciudadanos podemos decir lo que pasa, lo que nos gusta, lo que nos sucede. Esta es una propuesta que ha llegado y que queremos ponerla en la mesa, queremos que sea escuchada y que le daremos el seguimiento respectivo como Yo Soy San Miguel. Agradezco infinitamente a los que se conectaron, a nuestros expertos. Este es un trabajo de participación ciudadana que es maravilloso y que les agradecemos y nos vemos en próximos foros. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Hasta Gracias. luego. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, buenas Hasta luego. noches.